Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. En estas entrevistas que solemos hacer, tratamos de abordar todas las áreas de la tecnología y hablar de empresa, de negocios y de cómo estos pueden cambiar nuestro mundo futuro y lograr una sociedad mejor y más sostenible. Y la medicina, aunque se la considere ciencia, no en sí misma como tecnología, no deja de estar íntimamente ligada con lo que hemos comentado, con los negocios. Es fundamental para lograr un mayor bienestar social y, además, la evolución de las empresas y los negocios deben de tenerla en cuenta para que nuestro mundo, como decimos, consiga mayor bienestar social. Como hoy vamos a ver, la medicina del trabajo puede ayudar a los empresarios para mejorar la gestión de sus empresas. Y para hablar en detalle de todo ello, hemos invitado a nuestro programa de hoy a Pilar Fernández Figueres Vicioso. He dicho todos los apellidos, para que tu padre... Figueres. Ah, pues lo tengo mal escrito. Ella es directora médico de los servicios sanitarios del grupo El Corte Inglés. Estudió medicina en la Universidad de Granada y realizó, no se la nota apenas, y realizó la especialidad MIR en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. Además, completó su formación en el resto de especialidades preventivas, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, y realizó un máster en valoración de daño corporal y peritaje médico por la Universidad de Barcelona. Además, está acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear como director de instalaciones de radiología. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, donde tiene el cargo de vocal de los servicios de prevención de riesgos laborales mancomunados, y está realizando su doctorado y cursa en la actualidad un programa de desarrollo directivo PDD del IES. ¿Vale? Así que nada. Si no me he dejado algo, luego lo cuentas tú. Pilar, muchas gracias por venir aquí. No eres el primer médico que viene, ni el último, pero seguro que va a ser extraordinario, sobre todo habiéndote conocido ya como te conozco. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y espero estar a la altura de este programa. Seguro que estás más que a la altura. Bueno, Pilar, nos toca siempre, como empezamos en el programa, hablar un poco de vuestra vocación, que sé que en tu caso, además, viene de familia. ¿Y por qué te hiciste médico? ¿Cómo fue esos primeros comienzos? Y sobre todo para que hablemos un poco de la medicina, que es un tema que a todos los que nos escuchan seguro que les interesa. Pues en cierto modo sí que tengo una vocación familiar. Mi madre es médico, mi madre es pediatra. Pero fíjate, te diría que lo que me marcó sí fue la medicina, no tanto la especialidad, porque yo inicialmente cuando decidí ser médico quería ser geriatra. Todo lo contrario, me gustaban más las personas mayores, mucho más que los niños. Pero realmente mi especialidad, el contacto con ella fue casual. Lo recordaré siempre, estaba en la piscina de casa de mis padres. Estaba el novio de una vecina que me llevaba muchos años y de repente me dijo, oye, pues yo trabajo en una multinacional y ahí tenemos médicos, se llama médico del trabajo, ¿tú sabes lo que es eso? Y la verdad es que no tenía ni idea. Como mucha gente, seguro. Totalmente, como mucha gente antes y como mucha gente ahora, sigue sin saberlo, ¿no? Hay una anécdota que siempre me gusta contar, que sigue habiendo incluso compañeros que te dicen, anda, para ser médico del trabajo, ¿has estudiado medicina? Pues sí, sorprendentemente he estudiado medicina, ¿no? Pero bueno, precisamente el poco contacto con la medicina del trabajo, pues parte de lo básico y es que no está presente en la universidad. En mi caso, el siguiente contacto que tuve con la medicina del trabajo, en sexto de carrera hay una asignatura que es medicina legal. Los médicos seguís haciendo 6 años, ¿no? Y luego el MIR. Sí, efectivamente. Eso horrible. Muchísimos no se acaba años. Nunca. Y el MIR el primer año si coges la especialidad que quieres, si no, hasta que tú quieras y el tope que tú quieras, ¿no? Con la especialidad o con la
o la ubicación donde quieres realizar esta especialidad, ¿no? Pero como te decía, medicina legal, en sexto de medicina en Granada sí que tenía una parte donde se hablaba de la medicina del trabajo, puesto que la Escuela de Medicina del Trabajo de Granada es una de las escuelas más antiguas a nivel nacional, y ahí tuve otro contacto con la medicina del trabajo. Pero fíjate lo que te digo, Javier, llegó un momento que decía, madre mía, pero me equivocaré. Pero empecé a indagar qué era esto de la medicina del trabajo, qué era esto de la prevención, qué era esto de cuidar al sano, ¿no? Porque se habla de medicina del trabajo, estamos en el ámbito laboral y debemos entender que las personas que están trabajando deben estar sanas, ¿no? Que esto también tiene su debate. Bueno, habría que definir lo que es estar sano, porque yo creo que sano no está nadie, pero bueno. Totalmente. Siempre tenemos algo, pero totalmente. Bueno, uno más que otros. Y respecto a hablábamos respecto a las diferencias de la medicina de antes a la medicina de ahora. Bueno, como todo, tiene su parte buena de cómo tratábamos antes el estudio de la medicina, quizás mucho basado en el libro, mucho basado en las clases. Y digo esto porque a mí me llamaba la atención que me preguntara, ¿pero tú vas a todas las clases? Pues sí, yo era de las que iba a todas las clases y estudiaba con mis propios apuntes, ¿no? Pero sí que era una medicina un poquito más despersonalizada, en el sentido que no tenías contacto con el paciente pues prácticamente hasta el final y muy poquito el contacto. Yo creo que la medicina que se estudia ahora, esa relación con el paciente es más temprana, terminas sabiendo tener, aunque sea, ¿no?, esa consulta médico-paciente, la vive, aunque sea en roleplay o otro tipo de manejo de la capacitación que se le da desde la universidad al médico. En la facultad hacéis prácticas, uno se pone de paciente y otro de médico, ¿no? En mi época no. Pero ahora sí. Ahora sí. Y ahora lo que hay también es lo que se llama, ¿no?, la consulta virtual. La consulta virtual, pues no deja de... Me parece muy bien, ¿eh? Yo creo que está muy bien para muchos de los aprendizajes que van más... Se salen de los libros y va más a la relación médico-paciente, a la persona. Pero a veces, pues bueno, no deja de deshumanizar realmente lo que hay detrás del médico y esa relación persona a persona, ¿no? Sí, yo eso es lo que te comentaba, ¿no? Lo hemos comentado el otro día cuando preparábamos la entrevista. Yo lo que he hecho en falta hoy en día en los médicos es lo del ojo clínico antes, del médico que te escuchaba, que te veía a ti como una persona. Yo creo que la deshumanización quizá viene también, yo creo, no sé qué opinas tú, pero una parte del tema legal, que antes en España, bueno, los médicos no se le denunciaba a un médico, era el brujo de la tribu, ¿no?, al que se le tenía un respeto tremendo y que no sé, bueno, pero hoy en día ya viendo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, me imagino que cualquier médico tiene su seguro de responsabilidad civil y tiene cuidado de lo que hace, y yo creo que también eso favorece, ¿no?, que entre eso y la dilución, entre la multitud de pruebas que hay ahora, que al final tú le mandas a un paciente que tiene ciertos síntomas, casi lo podría hacer la máquina, ¿no? Lo que decimos ahora, que si le haces la batería de pruebas, luego le llegan las pruebas, luego le llegan las pruebas del otro, al final lo ponen todo junto y ya si ponemos el robot casi va y le opera y no hace falta que vaya ningún médico de por medio, salvo para afirmar que todo es correcto y el procedimiento se está siguiendo correctamente, ¿no? Pero claro, ¿quién sabe quién es Pilar o Javier? ¿Quién le va a preguntar? Porque causa-efecto existe. Los seres humanos somos un montón de cosas. A lo mejor te están mirando, qué sé, el esófago y resulta que eso no te viene del esófago, te viene de un problema que has tenido tú, de una alergia que te ha producido, pues yo qué sé, un tema inmune y al final te ha producido no sé qué historias, ¿no? Y eso a veces ni se ven las pruebas, hay que tener ese ojo clínico, ¿no? Y sobre todo preguntar, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Total. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Te habría que volver a eso o esto no va a volver? O sea, seguramente sea difícil volver a eso porque tampoco hay tiempo, ¿no? Estáis llenos de pacientes por todos los sitios y pocos médicos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo pienso, me gusta pensar en positivo y yo soy de las personas, ¿no?, que intento analizar de lo que teníamos en el pasado, con qué debemos quedarnos y no debemos perder nunca, pero también que tenemos en el presente y en el futuro que nos haga crecer, ¿no? Y aquí has tocado muchos aspectos muy importantes. Efectivamente, quizás estamos en una medicina de autoprotección, ¿no? Tengo delante a un paciente,
tengo poquísimo tiempo para atender al paciente, sé que tengo una sala de espera llena de otros pacientes, esto va a generar ruido, porque los pacientes están nerviosos, porque no llegamos a tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Esta sociedad que va tan rápida, que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos ni para otros, ¿no? Esto se percibe en esa consulta, aunque esté a puerta cerrada, sabemos que fuera hay ruido, ¿no? Y entonces dentro se empieza a generar también mucho ruido. Hay veces que no nos da tiempo a no escuchar, que también, sino a analizar, ¿no? A esta necesidad que tiene el médico, ¿no? De esto que me está contando, de dónde puede venir, ¿no? De dónde puede venir, de qué órgano, de qué aparato, esto es de la mente, esto de la parte física, esto de dónde viene, ¿no? Y resulta que al poco tiempo le sumo las dificultades con las que se encuentra el médico y que le hacen autoprotegerse. Ante esta situación decidimos pedir infinidad de pruebas que por lo pronto te van a alargar la siguiente consulta, por lo tanto tendré tiempo, ¿no? Pues para reorganizar esta agenda y además me permito el hacer muchas pruebas, estoy de acuerdo, a veces en exceso, y ya cuando vuelva a ver a mi paciente pues ya tendré más documentación y seré capaz de analizar con más agilidad lo que le ocurre, ¿no? Pero aquí meto otro aspecto importante y es el de que creo que lo estamos viendo en muchos aspectos de nuestra sociedad con la inteligencia artificial, ¿no? Yo no creo que al médico tengamos que sustituirle por una máquina, pero sí poner a disposición del médico esa agilidad que te da la inteligencia artificial, pero que no sustituya el resultado final, ¿no? Evidentemente. Evidentemente, y además no queremos que lo sustituya, porque si quitamos al humano que analiza y que es capaz de ser crítico con la máquina, crítico para lo bueno y para lo malo, pues si quitamos al humano, entonces ya hemos perdido el control de todo. Sería una pena. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, vosotros tenéis sistemas de ayuda al diagnóstico desde hace 1000 años. Desde que los ordenadores son ordenadores. Totalmente. Los operadores de las centrales, o de la petroquímica, de las centrales térmicas, las nucleares, tienen sistemas de ayuda a la operación, pero no se les deja los sistemas que intervengan sin el visto bueno de los operadores, porque se supone que ellos tienen una visión superior a la de esos sistemas. Yo creo que poner a los sistemas por delante del ojo clínico o del saber hacer de un operador de una planta, yo creo que será un error. Pero habrá que verlo. Habrá que verlo y habrá que ver los costes y habrá que ver el valor añadido que el médico puede dar. Yo por eso creo que la formación tendría que ser muy exquisita con los médicos para prepararles a eso, a que sean capaces de aportar un valor extra a lo que aporta una máquina, ¿no? Totalmente. Y bueno, y yo también soy partidaria de que los médicos muchas veces cuando terminamos la carrera estamos muy dotados, ¿no? de mucha información que está en los libros, que está muy bien, por supuesto que sí, pero hay veces que lo que no nos han formado es en la relación personal. Y si tú no tienes esa calidad como persona hacia el paciente que tienes enfrente, si le unes todo esto que hemos comentado de la falta de tiempo, del autoproteccionismo con exceso de pruebas, a la llegada de la inteligencia artificial por todos lados, pues nos perdemos. Una pregunta, ya acabamos con esta parte genérica. ¿Os dan psicología? Sí, para que entendáis, veáis el tipo de paciente que tenéis en cada caso y cómo sacar la información. Es más una psicología académica dentro de dentro de la parte de psiquiatría tenemos una parte de psicología, pero como te digo, no es práctica. Ahora, seguramente ahora, lo que se hace en la universidad, bueno, estoy segura que es muchísimo más práctico que lo que yo hice, porque en la parte académica, fundamentalmente en los últimos años, ha pasado a ser totalmente desconocida, incluso para los que hemos estudiado medicina, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo. Sí, son todas las... Estaba ahora acordándome de los cursos que se dan a la gente que vende, ¿no? Psicología pura. Para identificar las necesidades del cliente y cómo enfocarle para para sacarle el dinero, no, para que él también esté satisfecho después con el trabajo, con lo que le vas a ofrecer, ¿no? Así es. Y yo creo que los médicos tenéis también, bueno, al final no son pacientes, porque lo de pacientes suena que van a estar 3 horas esperando. Son clientes, ¿no? Y entonces, como clientes que son, aunque lo pague la Seguridad Social, pues deberéis que saber, entenderle primero, que le va a dar la satisfacción luego de que le vas a tratar correctamente, ¿no? Yo creo que eso es importante y lo que tú dices, si hoy en día das un botón y lo que vas a estudiar no hace falta tenerlo en la memoria.
Con que tengas los conceptos claros, luego es cuestión de darle al Google y lo vas a encontrar en un minuto. O sea. Totalmente, y además yo creo que el enfoque de la medicina debería alejarnos un poco más de medicalizar todo, ¿vale? Todo no es cuestión de ¿y qué pastilla me va a dar?, ¿no? Hay veces que los pacientes, clientes, que ahora veremos ese término que me parece muy interesante, llegan y te dicen, no, yo lo que quiero es que me dé la receta. Bueno, hombre, vamos a ver qué le pasa. Vamos a ver qué le pasa, de dónde viene lo que le pasa, cómo lo podemos tratar y a lo mejor el resultado es que no necesita ninguna pastilla. A lo mejor tenemos que trabajar más la mente y menos las sustancias químicas, ¿no? Pilar, yo quiero un médico como tú. Bueno, veremos a ver. Bueno, si quieres, ¿te parece que vayamos al siguiente? Vale, si Fenomenal. quieres, bueno, pues no cabe duda lo que decíamos, ¿no? Que la medicina es una de esas ciencias que está más cerca de todos nosotros, ¿no? Y que más nos afecta por el impacto, sobre todo, que tiene en nuestra propia vida, ¿no? Lo que no creo que esté tan claro es esa especialización, ¿no?, que hemos dicho al principio, la medicina del trabajo. Yo creo que nos puedes, en vista de tu extraordinaria preparación, contarnos qué es esa especialidad, dónde se estudia, dónde se aprende, cómo se consigue dominarla y para qué sirve. Luego hablamos de la empresa, pero sobre todo para qué sirve en general, ¿no? De cara al ciudadano normal o al trabajador normal. Dice, hablaba, ¿no? Que si yo he estudiado o no medicina, ¿no? Por supuesto que he estudiado medicina. Y la siguiente es, ¿y eso de la medicina del trabajo, quién lo ha inventado? Pues Bernardino Ramaccini, que es un médico renacentista del siglo XVII, el padre de la medicina del trabajo. Él ya publicó hace más de 300 años, que no es poco, un tratado sobre enfermedades en los trabajadores y fue precursor de la salud pública y de la seguridad y salud laboral. Así que algo de historia tenemos, ¿verdad? Mira que me gusta creer que en el siglo XV se preocuparan de los trabajadores. Pues se preocupaban. Curioso. Sería el Renacimiento, ¿no? Estamos hablando. Así es. Ahí. Porque luego ya la Revolución Industrial se preocupaba un poco. Bueno, se podría haber preocupado un poquito más, quizás. Pero bueno, como digo, sigue siendo una gran desconocida. La medicina del trabajo tiene su vocación principal en la prevención de las enfermedades, aquellas que se pueden adquirir por el trabajo que realiza o aquellas que se pueden complicar por el trabajo que realiza. La labor principal, quizás básica, del médico del trabajo es saber en qué trabajan nuestros trabajadores y en qué trabajan no es un vendedor, es un camionero, no, es profundizar aún más, es saber qué riesgos tiene el puesto de trabajo que puedan perjudicarle a su salud. Pero si hacemos caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de qué es la salud, ¿no?, que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, pues yo creo que el médico del trabajo aporta mucho, ¿no? El 30% de nuestra vida no lo pasamos trabajando. 1/3 de nuestro día no lo pasamos trabajando. Bueno, en el trabajo hay algunos que trabajan poco. Bueno, hay algunos que trabajan menos y otros que compensan con 2/3. Esa era una broma. Pero pasamos mucho tiempo de nuestra vida trabajando, así que no me parece raro que las empresas integren el cuidado de la salud en diferentes acciones, principalmente encaminadas a dotar a las personas trabajadoras de recursos propios, porque la salud es única. No tenemos la salud en el trabajo, la salud en casa. Sí, eso te iba a decir, cómo se conjuga, ¿no? Se lo explicas luego, ¿no? Sí. Porque yo tengo mi médico de familia, tengo el médico en la oficina, tengo el médico, bueno, no sé, el especialista. ¿Cómo se conjuga todo esto? ¿Cómo se conjuga? O a lo mejor la pregunta sería ¿cómo se debería conjugar? Ah. Porque somos nosotros mismos los que nos ponemos también nuestros propios muros. Aquí, si tú te presentas como el médico de Javier Pascual, que eres el médico del trabajo y te preocupa la salud de Javier Pascual, resulta que nosotros mismos nos ponemos dificultades, porque el médico de cabecera dice que, bueno, que es que una cosa es el Javier Pascual del trabajo y otra cosa es su paciente, ¿no? Y esto es muy importante porque es que tenemos solo una salud. Y sin querer separar la salud del trabajo de la salud general, pues el primer error, el más básico. Y si no actuamos en el manejo de esos muros, ¿no? Uh-huh. No digo en tirarlos, sino en el manejo y en la coordinación de esos muros que hacen dividir la salud de una persona en diferentes estancos, va a ser muchísimo más difícil. ¿Pero tú crees que no funciona bien eso? No funciona, sin duda. Sin duda no funciona bien. Somos incapaces hasta de ponernos en contacto a veces unos profesionales con otros. Yo como médico del trabajo muchas veces me pregunto
y el médico de familia sabrá realmente en qué trabaja mi empleado, porque no es solo, como te decía, no es un término genérico en qué trabaja, sino cómo trabaja, cómo desarrolla y cómo puede afectar esos riesgos derivados del trabajo a su salud. Y para eso estamos los médicos del trabajo, para conocerlo, analizarlo y ver el impacto que pueda tener en la salud. Yo siempre, ¿cómo verías tú esto? Yo siempre he pensado que lo que tenían que hacer cuando nacemos es ponernos un chip en algún sitio, que está, evidentemente, cómo está el tema de protección de datos, nadie lo quiere hacer, pero creo que habría que hacerlo. ¿Cómo verías que todos tuviéramos nuestro historial médico, ya que lo intenta todo el mundo? Con la Seguridad Social nos da una tarjetita y la verdad es que es maravilloso. Yo he entrado y resulta que está mi expediente de la Seguridad Social ahí, pero yo estoy seguro que mi médico del trabajo ni lo ve, ni la puede leer la tarjeta, ni tiene conexión, ni nada. ¿Cuándo se va a universalizar todo esto? Yo estuve en una reunión que parece que sí que hay iniciativas, pero que está muy frenado por la normativa europea. Aquí hablamos siempre de que la normativa europea no va a hacer que progresemos, porque ponemos trabas a todo. Eso sería maravilloso, ¿no? Porque tú, ya Javier Pascual por lo menos estaría escrito en algún sitio. Y ya sabrías lo que ha dicho el de cabecera, el tratamiento que tengo, las pastillas que tomo. Bueno, si tú no quieres que te lo miren, pues nada, pues lo prohíbes y ya está. Pero si tú no te importa, que a mí no me importaría, me encanta que me conozca todo el mundo, pues estupendo, ¿no? Pues quizá más allá de las normativas, que como siempre se dice, ¿no? El papel lo sustenta todo. Cuando nos creamos que el único dueño de la historia clínica de una persona es la persona. Y ya le puedes poner historia clínica personal, historia clínica laboral, historia clínica cardiológica, historia clínica dermatológica. Me da igual el apellido, pero el único dueño de una historia clínica es la persona. Y muchas veces algunos médicos de mi equipo me preguntan: oye, Pilar, me han pedido, ahí tengo un empleado que me ha pedido copia de su historia clínica, ¿se la puedo dar? No, hombre, no se la puedes dar, se la debes dar, es suya. De hecho, es él el que ha autorizado que tú entres en la historia clínica. Sería fantástico, creo que ahorraría burocracia, ahorraría muchísimas pruebas, porque si somos capaces... Claro, y mejoraría el tratamiento de la gente. Por supuesto, porque podríamos interaccionar los diferentes agentes, ¿no? Los del sistema público de salud, los de las privadas, los de medicina laboral, podríamos ser agentes que interactuamos de manera que incluso una prueba complementaria básica que yo pueda poner y facilitar a un empleado pueda ser leída por el cardiólogo, el dermatólogo, el médico de aquí, el médico si se va de viaje. Pues no lo sé si la manera de hacerlo es un chip, pero bueno, algo similar tendrá que ser, ¿no? Como le digo lo del chip porque es cómodo, lo llevas puesto. Total. Y sobre todo si te tienes un accidente, pues automáticamente te lo leen y saben que estás tomando o que no estás tomando, ¿no? Es que yo creo que hoy en día, visto cómo está el nivel de digitalización de la sociedad, esto tendría que ser, vamos, una cosa que estuviera ya implantada de forma automática, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Que tenemos una medicina muy desarrollada y el que no tiene la privada tiene la pública, el que no luego la del trabajo. Si tú puedes integrar todo eso, el valor para el cliente, el paciente, sería extraordinario, vamos. Yo estaría encantado. Así no le tengo que contar mi rollo al médico. Podía empezar a contar el rollo mucho más rápido, porque en el momento que vea ahí toda mi historia, ya sabe a lo que se enfrenta. Bueno, a lo mejor el médico cuando te sientas delante ya sabe tu historia y no tiene que andar solicitándote copias, tráeme este informe. Te voy a decir una cosa, es que la historia médica de uno mismo no la conoces. Porque la historia desde que eres chico, ya me contarás, hay mucha gente, a lo mejor uno sí se preocupa y se guarda las cosas y las tiene. Yo tengo todos los análisis puestos en una hoja de Excel y no sé qué y tal, porque tengo esa manía, ¿no? Cada uno tiene sus manías, pero tú preguntas a gente y seguramente no se acuerdan ni qué ha tenido de pequeño. Bueno, a mí no me preguntas si tuve la varicela o no la tuve, que a lo mejor es importante, puede ser importante en un momento dado. A veces me han preguntado, no la has tenido porque a lo mejor descartamos eso, ¿no? O no estás vacunado, pero que no nos acordamos, ¿no? Bueno, no, que no te quepa la menor duda que muchas de las enfermedades que tiene una persona en la edad adulta vienen de enfermedades de la infancia. A lo mejor son temas más evidentes como puede ser un cáncer en la edad infantil. Si pudiéramos, y en eso me consta que se está haciendo grandes avances, pero si fuéramos capaces de hacer seguimiento a esos, por poner este ejemplo que es más sencillo de ver, esos niños que tienen un cáncer, cómo evoluciona su salud en la edad adulta, sí. Quizás el cardiólogo, el dermatólogo, quien fuera, es capaz de afinar mucho más. Lo que estás planteando petaría totalmente la medicina,
porque tendrías una cantidad de datos, de analítica de datos impresionante. Y ahí sí que la inteligencia artificial te podría generar patrones. Y con esos patrones tendrías eso que a los médicos os gusta tanto, que son los estudios clínicos, etcétera, etcétera. Imagínate lo que es toda la información de la evolución de los pacientes desde que nacen hasta que fallecen. Eso es un valor impresionante. Pero no se está haciendo, no se está guardando esa información. Se pierde, al final se pierde. Bueno, es que es complejo, ¿no? Pero es uno de los ejemplos que estamos hablando de la importancia que tiene el análisis del dato, la integración de no solo de todos los datos, sino de que sea una máquina capaz de extraer la información más importante y más clave para la hora de tomar decisiones. Que, como hemos dicho, no es sustituir al médico que toma esas decisiones, es ayudarle y aportarle valor. Antes de que nos vayamos al descanso, si quieres empezamos, Pilar, hablando de lo que decimos, ¿no? En este programa, tú sabes, yo sé que has visto algunos, vienen muchos ejecutivos, gente emprendedora, gente que tiene empresas, y abordamos temas relativos a gestión, ¿no? En el caso de la medicina del trabajo, ¿nos puedes explicar cómo la empresa debe abordar esta especialidad? ¿Y qué ventajas tiene para ella y sus empleados, que somos al final todos los que trabajamos? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Pues, Javier, podríamos decir, ¿no?, que la medicina del trabajo quizás es la única especialidad que tiene el amparo de una ley, ¿no? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención, pues son los que establecen el marco legal de todo, ¿no? De por qué, de los recursos que tiene que tener una empresa, de según qué número de empleados, cuántos médicos, cuántos enfermeros del trabajo tiene que tener y si lo puede tener externalizado o no. Pero eso, Javier, no es más que una justificación para algunas organizaciones, porque las empresas pueden y deben ir más allá e integrar la salud laboral dentro de la organización porque aporta valor, porque aporta un valor que debemos ser capaces de medir. Como te digo, ¿Se puede medir? Yo sé que tú has hecho muchas cosas en ese sentido, ¿no? Se puede medir. Y cuando lo mides y lo relacionas con aspectos claves del negocio, oye, te escuchan de otra manera y realmente tiene el impacto que buscas y que es un impacto que va más allá de la medicina, ¿vale? Porque convencer que la importancia de los médicos parece muy sencillo, ¿no? Oye, qué importante es tener médicos en tu organización, pero cuando trabajas en una organización que busca productividad, competitividad, estar en el mercado, el tema de la salud puede resultar hasta más apetitoso sacarlo fuera y esto externalizarlo, pero ¿qué tenemos que decir como imagen empleadora? ¿Qué impacto tiene, no? O sea, ahora mismo las organizaciones que el tema del marketing, no solo interno, sino externo, es tan importante. El tener un servicio de salud laboral dentro de una organización, el impacto que tiene como marca empleadora es muy grande. Y para eso tenemos que no solo contarlo, sino medir lo que estamos contando. Tú eres coordinadora, me has dicho, de 120, ¿no? Entre sanitarios y médicos, ¿no? De 140 sanitarios entre médicos y enfermeros del trabajo. Madre mía. Sí. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues lo primero que tienes que estar convencido que lo que haces tiene impacto, que lo que haces tiene mucho valor. Cuando trabajas en una empresa, Javier, yo le digo a mis médicos, no podemos ser médicos de despacho, de bata, de fonendo. Tenemos que salir, tenemos que ver el trabajo que realizan nuestros empleados, cómo lo realizan, porque nuestra clave está en prevenir. Y para prevenir tienes que conocer y relacionar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del puesto de trabajo, lo tienes que relacionar con posibles patologías de origen físico, de origen mental. Que ahora que está tan de moda la salud mental, no es que esté de moda, es que ahora parece que si no hablas de ello está fuera, ¿no?, del mercado. Pero dentro de la salud laboral, igual que medimos los riesgos desde el punto de vista físico, ¿no?, pues cuánto pesa el manejar una mercancía, qué impacto tiene eso en la salud de la columna vertebral, por ejemplo, de un empleado, también tenemos que ser capaces de hacer una evaluación de riesgo psicosocial. Como la organización del trabajo, el impacto de los turnos, el impacto de la organización del trabajo, pero desde la base
más primitiva tiene un impacto en la salud mental de un empleado, para él y para su entorno, que eso también es clave. Esto no solo impacta en la persona, sino en su entorno laboral y, por supuesto, en su entorno familiar, personal. Muy bien. Si quieres, hacemos un pequeño corte y seguimos después y hablamos del coste-beneficio para el empresario de Fantástico. implantar todo esto. Fantástico. Venga, muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Pilar, a ver, yo soy empresario. ¿Cómo está esto? ¿Cómo veo el retorno de la inversión de este gasto que tengo en principio de la salud en el trabajo? ¿En qué me beneficia? Totalmente, decía, este gasto, ¿no? Tenemos que convencer que aun siendo un gasto, porque eso es así, somos rentables, ¿no? Hablando de lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? De lo que hacemos dentro de salud laboral, es importante ser capaces de medirlo y demostrar el impacto dentro del propio negocio, es fundamental en medicina del trabajo, porque lo tenemos que relacionar con absentismo, con productividad, con ambiente de trabajo, porque es un punto clave en la gestión de un entorno laboral. El absentismo es un objetivo prioritario de cualquier organización, siempre lo ha sido, ahora más que nunca. Desde salud laboral, una gestión adecuada del absentismo creo que tiene 4 pasos fundamentales. 4 objetivos, fundamentales. 1, ayudar al empleado desde el servicio médico para que intentar que una alteración en su salud no devenga en una baja. Vamos a intentar, decíamos, prevenir. Tenemos que prevenir la enfermedad, pero cuando ya está instaurada o en proceso de estar instaurada, ver la manera de que esto no le incapacite para desarrollar su trabajo. También tenemos que apoyar y acompañar al empleado que ya sí ha devengado en una baja, se encuentra de baja y debemos seguir siendo apoyo. Debemos seguir siendo apoyo porque el profesional de salud laboral está cerca del empleado siempre. Hay cosas que los marcan las administraciones, ¿no? Estás de baja o no estás de baja, pero el médico del trabajo te puede y te debe acompañar siempre. Porque, entre otras cosas, uno de nuestros retos es analizar cómo el trabajo a la hora de reincorporarte de una baja va a afectar a ese proceso que has tenido, del cual has podido puedes estar curado, o a lo mejor no estás curado, te encuentras mejor, puedes desarrollar tu trabajo, pero tienes ciertas limitaciones y el médico del trabajo tiene que analizarlas y tenemos que adaptarlas. También tenemos, y otro de nuestros objetivos, que promover en lo posible la satisfacción y la implicación del empleado con su trabajo y sus compañeros. Y para esto la evaluación y gestión de los factores psicosociales, te decía antes, que es clave. Esto no es decir, vamos a tratar la salud mental dentro de las organizaciones. Eso es frío, eso es poco. Tenemos que ir al análisis principal. ¿Qué hay en nuestras organizaciones que puede estar afectando a las personas? Porque las organizaciones las forman personas y la salud física o mental, me da igual, afecta a la persona y a su entorno. Entonces también es clave este aspecto. ¿Y funciona cuando detectáis algo? ¿Os escuchan los directores, los jefes, los CEOs? Nos escuchan si somos capaces, primero, y perdona que me reitere, si somos capaces de medirlo de verdad, no solo decir que esto es importante, esto es interesante, esto es clave. No, ¿cómo lo han medido y qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene en el negocio? Porque es que tenemos que hablar de negocio. Cuando hablamos de salud laboral, tenemos que hablar de negocio. Creo que es clave. Si la salud de nuestros empleados es adecuada, me parece que es obvio que afecta al negocio, en productividad, en ambiente. Si tú trabajas en un entorno donde te encuentras bien, donde te encuentras que tu organización pues cumple el mínimo, ¿no?, de trabajar en una organización saludable, eso es lo que va a recibir el cliente. Porque lo decía antes, para el médico del trabajo su
su objetivo principal es el empleado, que ese sí que es nuestro mejor cliente. Y como último aspecto de esto es detectar y gestionar también casos de abusos de los sistemas. El sistema de protección social tiene sus agujeros, tiene también sus desactualizaciones y mientras tanto, pues sí, hay veces que hay quien abusa de este sistema y estos abusos no afectan a esa persona, sino afectan también a sus compañeros de trabajo. Y eso es importante. Y es muy importante y creo que aquí también la figura del médico del trabajo es clave, no solo como médico, sino también como gestor e interlocutor con otros departamentos clave en una organización, como puede ser recursos humanos, sin duda. Pero vosotros estáis integrados normalmente en recursos humanos. Normalmente los servicios de salud laboral está dentro del servicio de prevención de riesgos laborales, que en la mayoría de las organizaciones dependen de recursos humanos, porque efectivamente uno de nuestros aspectos fundamentales es que estamos tratando a personas. Y yo hay una cosa que digo, ¿no? Que actualmente que estamos en una sociedad donde hay muchísimos déficits de médicos, en general, en particular de médicos del trabajo, o somos capaces de abordar temas complejos que pueden tener un impacto directo en la organización, es decir, temas que impacten pues, en el absentismo, en el retorno, o nuestro papel, por mucho que seamos médicos, también se queda cojo. El impacto en las organizaciones, el médico del trabajo tiene que ser también rentable y si queremos ser rentables tenemos que demostrar esa rentabilidad a nuestros directivos. Entiendo que vosotros habéis hecho además un plan muy ambicioso de analítica de esos datos de información, ¿no? Con la cual podéis demostrar las rentabilidades de vuestra propia organización, ¿no? Igual que si fuerais una dirección de ventas, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. Absolutamente, hasta el punto que nosotros hemos medido todos los procesos, todos los procedimientos que desarrolla un médico o un enfermero, todas las actuaciones de consulta, de revisiones, de campañas de promoción de la salud, de vacunación, todo lo medimos, lo relacionamos con los propios recursos humanos sanitarios y los ponemos y demostramos su impacto pues de manera directa en un tema tan importante y tan clave dentro de una organización como puede ser el absentismo. Si tú tienes, cuanto más personal sanitario tengas dentro de la organización, más acciones encaminadas a cuidar de la salud de los trabajadores y créeme que hemos demostrado que tiene más impacto en un tema clave como es el absentismo. Y además, por el principio de nuestra especialidad, porque tenemos que trabajar en la prevención. Si lo hacemos bien y lo hacemos con las herramientas más adecuadas, si nos acercamos a todos los perfiles nuevos que hay, integramos la digitalización, teleconsulta, videoconsulta, receta electrónica, todo eso, si lo integramos dentro de la organización, además nos hacemos también competitivos frente a otras organizaciones, ¿no?, que no tienen este modelo de cuidado de la salud integrado. O sea, lo que quieres decir es que al final, para un director de una empresa, la inversión en lo que tú estás diciendo, en salud laboral, al final tiene un retorno que, lo que tú estás diciendo también, se puede medir, se puede demostrar y que al final es beneficioso porque aumenta la productividad, se reduce el absentismo y digamos que el sitio donde la gente trabaja es un sitio mucho más agradable, mucho más vivible y sostenible que si no se tiene ese tipo de actuaciones, ¿no? Totalmente, y me quedo con una anécdota que a mí me gustó mucho cuando al principio de trabajar dentro de la salud laboral se despedía a un empleado, ¿no?, que se jubilaba y nos decía que él había tenido la suerte de que solo había conocido a un médico en su vida y era el médico del trabajo. Eso quiere decir que también tenemos que ser capaces de convertirnos en un referente a nivel de salud para nuestros empleados, para convertir a nuestro empleado en nuestro mejor cliente, en nuestro mejor, el que mejor marketing va a hacer
dentro de la organización, porque yo creo que eso, el retorno luego es evidente y porque si el empleado está satisfecho, si el empleado se siente cuidado, si el empleado siente que el entorno, con todas sus dificultades, pero ve que se trabaja en mejorarlo, eso es bueno para él y cuando salga del trabajo es bueno para la sociedad, ¿no? Hablábamos, el cuidado de la salud física, mental y social en el entorno en el que nos movamos. Esto es clave para las organizaciones y para la sociedad. Muy bien, Pilar. Vamos pasando un poco también a hablar de futuro, si te parece, y vamos concluyendo. Perfecto. ¿Cómo ves el tema del teletrabajo? ¿Cómo está influyendo en las empresas? ¿Vamos a perder vinculación? ¿Sentimiento de pertenencia? Eso que dices tú de que el empleado se sienta a gusto, que al final reconozca que la empresa le devuelve el esfuerzo que él hace por hacer bien su trabajo. Esto al final yo creo que vamos a crear ahora, que yo los chicos jóvenes les veo cada vez más mercenarios y menos vinculados con las empresas, ¿no? A lo mejor en la vuestra, que tenéis mucho personal fijo que no puede teletrabajar, vendedores, etcétera, no se nota tanto, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro de la medicina y de la salud y sobre todo en ese sentido, ¿no? de vinculación? Y por otro lado también esto del teletrabajo yo creo que va a afectar mucho más, ¿no? al tema de las enfermedades mentales, ¿no? O disfunciones mentales, digámoslo de alguna forma, o depresiones, la gente que no se socializa, ¿no? Porque la labor socializante que tiene un trabajo es importante, forma parte de nuestra vida. Así como los jefes a veces forman parte de nuestras desgracias, porque no saben ser jefes, ¿no? No hay más daño que el que puede hacer un jefe. Sí. Un mal jefe, claro. Eso, más bien un mal jefe. Pues mira, Javier, creo que el lugar de trabajo, nuestro trabajo tiene que ser un lugar de salud, no un lugar de enfermedad. Y esto lo relaciono con el tema del teletrabajo. Dicen, ¿no?, que en el término medio está la virtud, ¿no? Teletrabajo sí, pero todo teletrabajo no, porque te desconecta, en el fondo te desconecta de la sociedad. No solo del trabajo y del ambiente del trabajo y de los compañeros, sino que despersonaliza a la persona en su ámbito laboral, en su ámbito personal. Lo cual no quiere decir, y por supuesto no vengo a demonizar el teletrabajo, porque creo que en según qué perfiles y de una manera equilibrada sí es bueno. Pero para crear ese sentimiento de pertenencia, la interacción, somos seres sociales y interactuamos. Y cuando dejamos de interactuar, a veces aparecen pues nuestras propias rarezas, ¿no?, que ya las tenemos cada uno con nosotros mismos, pero aparecen a brotar de manera más exagerada y efectivamente tiene un impacto en la salud mental y en la salud física, porque el teletrabajo también está muy asociado al sedentarismo, está muy asociado a... Bueno, pues como estoy, estoy en mi casa, en los descansos que hago, pues me voy al frigorífico, cojo de aquí, pico de aquí. Está también muy relacionado con el aumento de la obesidad. Y ya si nos ponemos a hablar de obesidad, aparte de que necesitaríamos otro programa, pues estaríamos hablando de la epidemia del siglo en el que estamos viviendo y lo que acarrea, ¿no?, de otras numerosas patologías, pues desde el punto de vista cardiovascular, en cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, el término medio creo que es fundamental. Pero para estar satisfecho con tu trabajo, para sentirte bien y para crear entornos saludables, el ir al trabajo es muy importante y creo que es clave. Y además aquí, permíteme que también aborde el tema de la telemedicina. Yo creo, y así lo hemos puesto en marcha, que es importante digitalizarnos, es importante llegar a todas las generaciones con las que nos encontramos. Es muy importante, pero yo hay algo que le digo a mi equipo: tienes que conseguir que la videoconsulta y la teleconsulta sea lo más humana posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque el paciente, el empleado, el que solicita tu ayuda como médico sigue siendo el mismo y tú no puedes perder ni un ápice de tu saber estar, de tu saber escuchar, de tu saber tratar, hasta el punto de que nosotros le hemos dado una formación específica a los sanitarios antes de integrar la telemedicina, en cómo estar, cómo presentarse, cómo dirigirse a la persona que está al otro lado de la pantalla, porque también para esto hay mucha complejidad y podemos perder
y podemos perder ese valor añadido que tiene la organización de tener a tu sanitario. Y tenemos que demostrar que podemos hacerlo. No es necesario, en el 100% de los casos, tener un médico en tu propio centro de trabajo si somos capaces de hacer las cosas bien. Pero para esto también hay que formarse. Igual que un médico se forma en patologías emergentes, pues también se tiene que formar en cómo abordar una consulta médico-paciente con la digitalización que hay hoy en día, ¿no? Con un teléfono, con una pantalla. Esto es muy importante y creo que también es clave para demostrar que a pesar de este universo cambiante dentro de las organizaciones, la salud laboral no debe perder su lugar. ¿Y la cultura de la empresa? ¿Cómo se cambia la cultura de la empresa? Afecta a la medicina también, ¿no? Y afecta a los patrones de comportamiento de la gente, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas, es un tema curioso también que hubo me parece que era France Telecom, que la acusaban también de que había más índice de suicidios dentro de esa compañía. ¿Te acuerdas que hubo un estudio también? Sí, Al final son temas culturales. La cultura en la empresa también influye mucho, ¿no? Dentro de la propia salud de los empleados, ¿no? Por supuesto que existe la cultura de la empresa, por supuesto que tiene muchísimo impacto el envejecimiento de la población laboral. Tú con 30, 35 te puedes permitir el lujo de decir hasta aquí he llegado, me busco otro sitio, pero con cierta edad y dado las dificultades que hay en el ámbito laboral, pues para ciertos perfiles y para ciertas edades, hay veces que no te queda más remedio que decir, mira, voy a mimetizarme, ¿no?, con la cultura que está establecida en mi empresa, porque dentro de las cosas no voy a poder cambiar, ¿no? Esto es muy complejo. Y incluso dentro del ámbito de lo sanitario, hay una cosa, ¿no? Si queremos ser más eficientes, pasa porque la orientación de la salud laboral, las nuevas herramientas de comunicación, el trabajo en equipo, la actividad planificada, también cambie. Y yo se lo digo a mi equipo. Siempre nos ha gustado tener nuestra consulta, nuestros empleados que vienen a nuestra consulta, pero tenemos también que abrir la mente, tenemos que estar preparados también para este mundo laboral cambiante y que además está cambiando a un ritmo muy acelerado, e integrar cosas evidentes como que la edad de jubilación cada vez va a ser más lejos y tenemos que intentar conseguir que nuestros empleados envejezcan de una manera más saludable y que su salud y su trabajo no sean incompatibles. Para esto también la cultura de la empresa y la organización de las empresas tiene que estar dispuesta a no ser rígida, a tener cierta flexibilidad, ¿no? Me parece que los cambios que vienen ahora tenemos que estar muy preparados para afrontarlos y para ser capaces no de diluirnos en ellos, sino ser capaces de afrontarlos y de desarrollarlos con esta nueva sociedad y con este nuevo mundo laboral. Yo, mi experiencia que he tenido en multinacionales, ¿no?, en empresas con muchos empleados, con los recursos humanos, estoy hablando de recursos humanos donde estáis integrados vosotros, ¿no?, pero sobre todo con la parte de recursos humanos más operativa, ¿no?, administrativa, ¿no?, el de las entrevistas anuales, el de la relación con el jefe, las encuestas sobre el comportamiento, todas estas cosas que tenéis, el tema de compliance, que también es muy importante porque también afecta a la salud de la gente. Y yo creo que todavía, mi sensación, siempre lo digo, es que los recursos humanos hoy en día están desbordados. Yo he visto cómo a los managers nos pasaban un montón de responsabilidades, pero poca ayuda. Siempre se lo decía, porque les veía desbordados por la administración de sistemas. Ya sabes, cada vez hay más sistemas y a vosotros os puede pasar lo mismo con los cuadros de mando, el análisis de datos, todo esto. Y al final nos falta tiempo, ¿no?, para dedicarnos realmente al contacto, a la proximidad, a escuchar a los clientes, ¿no? ¿Tú crees que estamos cerca de lograr esa visión conjunta, esa coordinación de lo que es el valor más importante de una empresa, que son los empleados? ¿O todavía hay mucha descoordinación entre unas cosas y otras? ¿Cuál es tu experiencia? A lo mejor vosotros, que sois más vanguardistas con muchísimos empleados, ya estáis haciendo cosas interesantes. Bueno, es que yo creo que el problema es que hemos ido tan rápido
en todo, hasta en el análisis de los datos, los cuadros de mando, que lo que no tenemos tiempo es no a tenerlos, sino a analizarlos, ¿no? Se le pide al manager que sea un interlocutor eficaz en la relación entre la organización y el empleado, y resulta que el manager no tiene ni tiempo para ver en qué está fallando. Está fallando en el tiempo, en la forma, en la cantidad, en la calidad, es complejo. Te decía, yo soy optimista y creo que va a llegar un momento en que seamos capaces de buscar la utilidad, afinar más en qué datos tengo que tener dentro de mi labor como manager para poder tener un impacto real, pues por ejemplo en la salud del empleado, en su bienestar y me parece que ahora mismo nos encontramos todavía un poco desbordados por esa cantidad de datos, a veces difícil no de analizar, sino de gestionar. Porque ¿para qué te sirven los datos si no eres capaz de gestionarlos? Y aquí ya hablo de todo, de un médico, de un directivo, de quien sea. Te puedo decir que los cuadros de mando, al final, yo les decía siempre a los que se dedicaban a hacerlo donde trabajaba yo, mira, dame menos y que yo pueda tomar decisiones. Yo me cargaría cualquier KPI o indicador que no sirva para tomar mejores decisiones, porque entonces no sirven para nada. Absolutamente de acuerdo. Pero yo he visto semáforos con caritas, con no caritas y tal, y yo, ¿esto para qué me sirve? No me sirve para nada. Totalmente. Dame algo mucho más sencillo, que realmente si es rojo tengo que hacer esta acción, si es verde tengo que hacer esta acción y si no tengo que hacer nada. Pero algo mucho más sencillo. Los cuadros de mando hoy en día, te puedo decir la experiencia, no en la tuya evidentemente, pero en otras multinacionales, que son demasiado complicados y se generan cada vez más KPIs. Y no te digo quién tiene la culpa, pero te he hablado de ello antes. Muchos de los grandes consultores que tenemos y los Big Four, que todos sabemos quiénes son, que al final venden los cuadros de mandos por la cantidad de KPIs, yo creo. Pero bueno, eso es una opinión. Yo lo que te contaba, creo que también me da la sensación que todavía estamos muy lejos de la integración de todo lo que es gestión de empresa, por el desbordamiento que tienen los managers y la complejidad de los procesos que todavía son muy, muy complejos. Igual que los KPIs son demasiados KPIs, yo creo que los procesos están todavía demasiado solapados en las empresas. Eso es una guerra mía particular que hace que al final los managers sean ineficaces y que pierdan demasiado tiempo en cosas que son urgentes, pero las urgencias vienen porque están mal organizados. Como están mal organizados, están atendiendo todo el día fuegos, urgencias, y no se dedican a lo importante. Por ejemplo, a la salud de sus empleados, el bienestar, o si tienen a uno que está escondido detrás de una columna, o se está tocando las narices y va al gimnasio. Tú decías que a lo mejor están comiendo, pero hay otras que a lo mejor en teletrabajo se van al gimnasio y no se entera nadie. Totalmente, pero mira, ahí de hecho me parece clave lo que acabas de decir, y hay que tener en cuenta también que a veces los médicos nos puede pasar igual, ¿eh? Tenemos tantos datos, tenemos tanta información, tenemos tanto que no nos paramos a preguntar a la persona, pero ¿realmente a usted qué le pasa? ¿Y a qué? ¿No? En medicina siempre te dicen qué le pasa, a qué lo achaca, y ya veremos el diagnóstico, ya veremos el nombre, veremos el tratamiento, veremos el pronóstico, pero creo que es clave tener ese tiempo. Y igual que el médico no tiene tiempo, pues efectivamente el manager no tiene tiempo, y por eso esta sociedad, que no solo es rápida, sino que es competitiva y donde hay un exceso de información, pues hay veces que también ves lo que hacen otras organizaciones y lo quieres hacer bien o lo quieres hacer rápido y al final no lo haces bien y tampoco lo llevas a cabo de una manera que aporte valor. Es clave que todo lo que hagamos, y en salud laboral más, aporte valor, porque si no, ¿de qué sirve? Es inútil. Gastas tiempo y al final no sirve para nada. Tiempo, recursos, y no sirve para nada. No, yo creo que además es fantástico lo que nos has contado. Yo creo que el tema de salud laboral es algo fundamental en las empresas hoy en día. No hemos hablado de cómo abordarlo en las pymes, pero que seguramente sea el mismo problema pero a otro tamaño. Seguramente. Y yo creo que además vosotros tenéis una entidad tan grande que podéis hacer casi que sea vuestra propia salud completa, ¿no? Pero yo creo que en las pymes existiría además mucha más esa interrelación que yo te digo, ¿no? Porque vosotros salís fuera de la empresa y os conectáis con la seguridad social, con las aseguradoras privadas, con la historia clínica, y eso se sale ya de la organización, de vuestra propia organización, ¿no? Y son temas que son apasionantes porque realmente es un tema, como decíamos antes, muy, muy complejo. Pero para eso hay algo que hay que mejorar, y es que las plazas que se ofertan para los médicos cuando acaban la especialidad, cuando terminan la carrera, las plazas que se ofertan en medicina del trabajo sean más, porque cada vez
son menos las que se ofertan, son el pico de médicos del trabajo que se va a jubilar en los próximos 2-5 años va a ser increíble y el agujero que se va a crear va a ser muy importante. Y ahí nos echaremos las manos en la cabeza y diremos, oye, ¿y ahora cómo abordamos la salud de más de 20 millones de trabajadores que tenemos en nuestro país? Que la importancia que tiene, ¿no? Y el impacto que tiene dentro de una organización y para cada una de esas personas que forman esta organización, porque las organizaciones las forman personas. Efectivamente. Pilar, ha sido un placer tenerte aquí. Puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias, estaré encantada de volver. Y contarnos cómo va evolucionando todo esto de la medicina de la salud, que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.